Bueno, muy buenas tardes. Como presidente de la Academia tengo el placer y el honor de abrir este acto de homenaje a Víctor Masú, quien fuera académico de número de esta casa, en reconocimiento a su persona y a su valiosa colaboración intelectual. Víctor Masú fue el primer doctor en filosofía de la Universidad de Tucumán y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Tübingen en Alemania y en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Fue investigador del CONICET y profesor titular en varias cátedras de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba y de Bahía Blanca. También se desempeñó como decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Recibió numerosas distinciones, como la Medalla de Oro otorgada por la UNESCO, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán y la Gran Cruz Orden de Mérito del Gobierno español. Fue un frecuente colaborador de diarios como La Gaceta de Tucumán y La Nación. Además, fue embajador ante la UNESCO y miembro y presidente de su Consejo Ejecutivo. En 1983, en la Conferencia 22 General de la UNESCO, le presentó su gratitud de esta manera: por su sabiduría y su moderación, su sentido de diálogo y su autoridad. Fue embajador argentino en Bélgica, miembro de la Academia de Ciencias y miembro honorario del Rotary Club de Buenos Aires. Entre sus libros se destacan En torno a Rafael Barret, América como inteligencia y pasión, El diálogo de las culturas, Sentido y fin de la historia, El rito de lo sagrado, La libertad y la violencia, Nietzsche y el fin de la religión, Nihilismo y experiencia extrema, La Argentina como sentimiento y El llamado de la patria grande. Víctor Masú se incorporó como académico de número de nuestra casa en abril de 1997, ocupando el sitial de Domingo Faustino Sarmiento, que antes ocupaba el doctor Marco Aurelio Rosolía, quien fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General del Tesoro, decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. El doctor Linares Quintana era entonces presidente de la Academia y fue presentado Víctor Masú por el doctor Gerardo Ancarola, quien, refiriéndose a él, sostuvo: en el campo de la filosofía no es ocioso recordar que es el más alto grado de conocimiento humano, ha desarrollado desde siempre, con ejemplar honestidad intelectual, una de las aportaciones más originales, rigurosas y ricas de toda la bibliografía nacional. Pero además, no es solo un filósofo que, encerrado en su gabinete de trabajo, vive ajeno a los problemas de su tiempo, en su patria o en el mundo. Por el contrario, Masú ha sido y es un observador atento y comprometido de los múltiples temas que se debaten en la sociedad en los días actuales. Masú, en su incorporación, se refirió a Domingo Faustino Sarmiento, su sitial, como un escritor genial, un formidable hombre de acción, el creador de un país. El tema de su presentación, el día que fue académico de número, fue Mayo francés del 68, 30 años después. Recordamos hoy a uno de los maestros del pensamiento argentino, académico de nuestra casa. Ahora le voy a pasar la palabra al académico correspondiente Francisco García Bazán, quien se va a referir a Víctor Masú, los estudios de filosofía e historia de las religiones en la Argentina, en su homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes para todos. Y efectivamente voy a recordar a Víctor Masú a los 10 años de su fallecimiento, hablando sobre él como eje en relación con los estudios de filosofía e historia de las religiones en la Argentina. Una cátedra que honró
y que, como la honró, desapareció del plan de estudios de filosofía e historia de las religiones. Ese parece ser nuestro destino. Todo lo que brilla es opacado por la fuerza que, aunque venga de la parte de la sabiduría, sigue siendo fuerza bruta. Voy a decir algunas palabras previas que un poco coinciden con lo que ya ha dicho nuestra señora Presidenta. El colega Víctor Masú, a quien esta tarde recordamos a una década de su fallecimiento, ocurrido el 18 de noviembre del año 2008, nació en San Miguel de Tucumán a comienzos de 1824. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán en 1968. Realizó estudios de posgraduación en las universidades de Tübingen y de Chicago. En el primer caso, de 1957 al 58, en el segundo, en el año 1964. Y aquí precisamente cursó seminarios con dos grandes del pensamiento religioso, con Paul Tillich y con Mircea Eliade. Desde este mismo año de 1964 atendía como profesor titular de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la cátedra de Filosofía e Historia de las Religiones, dejada vacante por el fallecimiento de Vicente Fatoni, y sustanciado el correspondiente concurso de títulos y antecedentes, mantuvo el cargo docente y de investigación, acompañándole como profesor asociado el biblista José Severino Croato. En 1975, época conmocionada en nuestro país de inseguridad universitaria y jurídica, al filo de los 50 años fue incorporado a la carrera del investigador científico del CONICET como investigador principal. Pero lo favoreció la fortuna, y de esta responsabilidad que acabo de citar nunca tuvo necesidad de hacerla efectiva y de hacerse cargo de ella, ya que al año siguiente fue nombrado embajador de la Argentina en la UNESCO, París, 1976 a 1984. Con anterioridad a estos cargos, fue decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba en 1956 y profesor de la Escuela de Aviación Militar en la misma provincia. Es asimismo el año en el que publica un libro que lo define intelectualmente y que es poco leído y conocido: El diálogo de las culturas. Por el mismo tiempo, llega a ser profesor contratado de la reciente creada Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, 1960-1962.
62, cuyo primer rector normalizador es Vicente Fatone, y subsiguientemente es director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en 2 oportunidades, en 1966-67 y 1972-1973. Y como remate de esta carrera de honores docentes, como hemos anticipado, es nombrado embajador de la República Argentina ante la UNESCO, París, 1976-1984. Miembro del Consejo Ejecutivo de la entidad internacional entre 1978 y 1983 y presidente durante el periodo 1980-1983, siendo el cuarto sudamericano elegido para este puesto y el segundo argentino, después de la gestión del doctor Atilio del Oro Maini. Posteriormente, durante la presidencia de Saúl Menem, fue designado embajador en Bélgica. Pero esta brillante carrera de funcionario público fue acompañada de una actividad académica y de publicista rutilante, diría, que nunca abandonó. De esta manera, sostuvo con perseverancia el ejercicio de la cátedra universitaria, la asistencia a múltiples reuniones y congresos nacionales e internacionales, tanto en el país como en el exterior, y publicó numerosos artículos en revistas y periódicos argentinos y extranjeros. Como artífice de obras de largo aliento, Masug ha sido el autor de 14 volúmenes, publicados con continuidad desde su muy temprana juventud, ya que su primer libro, En torno a Rafael Barret, editorial La Plaza, Tucumán, 1943, lo publica con 19 años. A esta publicación seguirán las otras 13. América como inteligencia y pasión, editado por el Fondo de Cultura Económica de México en 1955. El diálogo de las culturas, Universidad de Tucumán, 1956. Sentido y fin de la historia, editado por Eudeva, Buenos Aires, 1963. El rito y lo sagrado, editorial Columba, de 1965. La libertad y la violencia, Sudamericana, Buenos Aires, 1968. Nietzsche y el fin de la religión, también de Sudamericana, Buenos Aires, 1969. Hay un descanso y viene Nihilismo y experiencia extrema, también publicado por Sudamericana en 1975. La Argentina como sentimiento, Sudamericana, 1982. El llamado de la patria grande, también editado por Sudamericana, Buenos Aires, 1983. La flecha del tiempo, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.
Agonías de la razón, Sudamericana, Buenos Aires, 1994. Cara y contracara, en este caso publicada por MC, Buenos Aires, 1999. Y finalmente una recopilación de artículos que lleva el nombre de Nuestra América. Este conjunto de 14 obras entiendo que se puede organizar en 3 bloques clasificados tanto desde el punto de vista cronológico como del enfoque que ordena las motivaciones intelectuales del autor, y en dichas obras predomina la inclinación del estudioso enfocada más desde el horizonte de la filosofía de la historia que desde el de la religión, porque en última instancia los hechos religiosos descubren su sentido y justificación más en el quehacer histórico-social que en su pretendida eficacia más allá del tiempo y del devenir histórico. La religión, siempre me estoy refiriendo, por supuesto, a Víctor Masú. La religión, más que religatio, atadura fuerte del ser humano creyente con lo divino absolutamente considerado, definido por la trascendencia desligada y soberana, es atadura en enlace irrompible con los avatares del lenguaje religioso, inseparable de la fe, las comunidades de creyentes y los ritos que actualizan esa fe, y además, más desde un horizonte de futuro que desde un pasado originario en el que se fundan el mito y las tradiciones sagradas. El estudioso y profesor argentino es un hombre templado en la modernidad, con preferencia sobre la sensibilidad hacia lo arcaico. Y por este motivo, el significado de los hechos religiosos proviene de un horizonte de sentido abierto desde la actualidad hacia el futuro, antes que arraigado en un sentido originario y mítico. Un sentido que se abre desde el futuro inédito y no desde la profundidad, cuyos estratos salvaguarda la tradición a través de la entrega fiel de las generaciones. Este pequeño preámbulo ensayado sobre el estudioso e intérprete argentino se entiende bien a partir de la lectura de la producción de Masú, a la que ya hemos accedido, al menos atendiendo a la lista enumerativa de sus publicaciones, que es extensa y generosa, como hemos visto, y que podemos distinguir en 3 grupos en relación íntima a sí mismo con su proyecto de vida y la confirmación de los logros alcanzados en una trayectoria vital en la que brillan las adquisiciones concretas inseparables de la vocación. Me refiero brevemente, aunque es lo menos conocido de él, a las obras juveniles. El primer grupo de obras abarca la producción de los 3 volúmenes de Juventud. El primero, como lo anticipamos, escrito por un Masú jovencísimo, con solo 19 años, y en el que despunta bajo forma dramática la aventura de la libertad en el controvertido personaje histórico Rafael Barret. La segunda, sobre América como inteligencia y pasión, sigue siendo una reflexión sobre el entendimiento de las relaciones
entre la naturaleza y la historia, una experiencia nueva que determina la novedad del espíritu americano. Pero la tercera se levanta como uno de los puntales que nunca abandonó a la voluntad universalista de las preocupaciones humanistas de Masú. El diálogo de las culturas, publicado fuera de los canales comerciales de venta en abril de 1956 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto de Filosofía, que era dirigido por el profesor Juan Adolfo Vázquez. Curiosamente, el ejemplar del volumen, viejo volumen, que descansa en mi biblioteca, se publica en el momento en que el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán era dirigido por el profesor Juan Adolfo Vázquez. Curiosamente también, ese libro que vio la luz hace ya 63 años está dedicado al doctor Ricardo Mosquera Eastman, cuando éste era embajador de la Argentina en la India. Está fechado en Nueva Delhi en enero de 1959 y lleva la siguiente dedicatoria: para el doctor Mosquera, como fraternal recuerdo de nuestras largas conversaciones hindúes. El libro es un precioso estudio de filosofía de la historia. Incluso dedica el primer capítulo explícitamente a una metafísica de la historia, inspirado en los conceptos, uno histórico, el del tiempo axial, y otro metafísico, el de trascendencia, expuestos por ambos, por Karl Jasper, en Origen y Meta de la Historia, cuando el presente histórico puede convertirse en presente eterno, tratando de demostrar que ambos bloques culturales, el occidental más separado desde la edad moderna de su vocación de espiritualidad, que viene desde sus orígenes, desde la edad moderna cambia su vocación de espiritualidad por influencia de la ciencia-tecnología. El segundo, sin embargo, es mayor conservador por la influencia y el mantenimiento de los valores espirituales. No tienen razón en sí mismos para enfrentarse, dice Masú, ni tampoco para coexistir como dos bloques hostiles, sino tratar de corregir sus propias patologías y, alcanzando el equilibrio interno de las culturas individuales, comenzar una aproximación de mutuo reconocimiento de valores, base, nos dice Masú, del intercambio o diálogo de las culturas. Es como una idea obsesiva que recorre toda la obra de Masú. Pero para nosotros americanos,
dice directamente Masuk, diferentes y preocupados siempre de lo ajeno, queda la pregunta que con persistencia ha preocupado y ocupado mis reflexiones. ¿Y América? Más ajustadamente, ¿qué signo espiritual reúne la aventura histórica de nuestros países de lengua española y cuál es su enlace con aquellas dos maduras presencias de Oriente y Occidente? Frente al dilema, ¿es válida la sentencia de Jorge Luis Borges? ¿Debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo? ¿O bien son preferibles las opciones de Teodoro Lexin o René Guénon en su introducción al estudio de las doctrinas hindúes que se determinan por la absorción en el Oriente? Frente a estas posturas de asimilación hay otras, sostiene Masuk, como las de Filmer Northrop, que se definen por la complementariedad, entendiendo ambas culturas como dos caras de la misma realidad y por lo tanto buscar la integración creadora de aquellos componentes que el Oriente y el Occidente han revelado parcialmente. Y prosigue ratificatoriamente Masuk con referencia a la tesis de Northrop. Nos cautiva saber que en el fondo su teoría de las culturas es una vasta construcción introductoria que apunta a un objetivo concreto y único: el problema de la integración espiritual del hombre. Llama nuestra adhesión saber que su designio básico, al propiciar el encuentro complementador entre el componente teorético y el estético, entre el espíritu oriental y el occidental, entre la sabiduría de la contemplación y el conocimiento racional, no fue otro que el reencuentro del hombre con la totalidad de sí mismo. Esto es, reencuentro del hombre con la plenitud de sus rostros potenciales, porque ¿acaso no haya tarea más valedera? Nada que comprometa más la raíz de nuestro destino, nada que sea mejor la fórmula de la salvación que ese designio de integrar en una composición armónica la mueca de su rostro fragmentado. A lo expresado hasta el momento, es interesante agregar las reflexiones al respecto de Pietirin Sorokin, que agregan modificaciones a la rigidez de las representaciones de las unidades culturales mediante su concepción de la movilidad interior de ellas con su concepto de cambios de campos de creatividad. La idea tiene que ver con tres factores: tradición, innovación y equilibrio entre ambos factores, que permite un sano circular entre la oposición de los dos primeros, es decir, entre tradición e innovación. En última instancia, es el ritmo de la vida colectiva e individual el que permite la progresión de las culturas de Oriente y Occidente, que obedeciendo a su propia escala valorativa y conjugando el equilibrio interno, harán posible acortar las distancias culturales de comprensión y diálogo,
como dice literalmente Masuk. Es posible que hayamos llegado al momento en el cual cada cultura sea para la otra como un gran espejo, donde una pueda ver reflejados a plena estatura y madurez aquellos valores e ideales que han quedado detenidos en su propio ser. Masuk no había salido de Tucumán hasta esta época. El proyecto de libro está guardado, se publica poco después, tiene 31 años. Entre tanto, sin embargo, si se hace un balance de Occidente procurando que nos dé su fisonomía cultural al estilo de Craig Bryton en su libro Las ideas y los hombres, teniendo por objeto de examen al hombre medio, se comprueba que el resultado es más bien pesimista, siendo la consecuencia del siglo XVIII, que formó al occidental en la disciplina de un recio intelectualismo, le inculcó la fe en el progreso, en la bondad natural del hombre, la confianza en la democracia política y la certeza de que el hombre alcanzará en este mundo la felicidad y la perfección. Estos prejuicios trastocaron la escala occidental de valores, un hecho que envileció las interpretaciones de autores que, como Spengler, Toynbee o Sorokin, sustituyeron el horizonte teológico por sucedáneos de un temple profético vacío, pues repudian lo sobrenatural porque tampoco poseen preocupación e inquietud por el presente. La desorientación es grande y esto lleva al desencanto. La denuncia intelectual de estos errores es interesante, pero agrega Masuk, falta la voz de América, cuando incluso se han registrado otras aberraciones contra las sociedades y el hombre aún mayores que las guerras, como ejemplo la tortura masiva, tanto física como intelectual, que a su vez va acompañada de la efusión del activismo, que bajo diversas formas anula la actividad racional y volitiva. Fenómenos que parecen ser formas satánicas contemporáneas. Pero debe observarse que sobre el diálogo de las culturas, una racionalidad que se expresa por el verbo y la lógica y se orienta hacia el encuentro vital, el hombre americano no solo está ausente de este intercambio, sino que tampoco es convocado a hacer uso de su iniciativa en relación con su experiencia singular de lo sagrado. Una iniciativa que supere su experiencia inmediata de lo sagrado por el testimonio directo que pueda ofrecer una prueba completa y en parte original de los sujetos americanos. A fines de 1977, siendo Masuk alto funcionario de la UNESCO, logró que se celebrara en la casa de Victoria Ocampo el encuentro internacional denominado Diálogo de las Culturas. Allí estuvieron reunidos durante 3 días en torno a Victoria Ocampo y los funcionarios de la
UNESCO, encabezados por Alujín Banmate, Julián Marías, Francisco Ayala, Germán Arciniegas, Juan Liscano, Adolfo de Obieta, Manfred von Kaiserling, Roger Cayua, Tadao Takemoto, Alión Diop, Salah Estetier, y asimismo un grupo numeroso de argentinos como Ismael Quiles, Ángel Batisteza, Sebastián Soler, Alicia Jurado, Adolfo Carpio, Jules de Mantovani y quien les habla y varios otros invitados. Un quinquenio después escribí un artículo en la Nueva Provincia de Bahía Blanca sobre los estudios orientales en la Argentina. Allí mencionaba a los impulsores de los estudios orientales en nuestra tierra, desde Vicente Fatones, Severino Croato y Osvaldo Mouret, hasta Ismael Quiles, Armando Astivera y otros, dedicándole un breve párrafo a Masú en estos términos. La de Fatone fue tarea de comprensión, de enseñanza, de sistematización y de difusión de las ideas orientales, pero no de especialización en estos estudios. Algo parecido, aunque en grado menor, porque sus intereses específicos son otros, es lo que también ha hecho Víctor Masú como sucesor a la cabeza de la cátedra de Vicente Fatone en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y esto hasta mediados de 1976, momento en el que fue designado embajador argentino ante la UNESCO por el gobierno del teniente general Jorge Rafael Videla. El periodo medio, digamos, de la producción de Masú. Proseguimos seguidamente internándonos en el periodo medio y más fecundo de la producción de nuestro autor. Es el que va desde 1963, con el libro Sentido y fin de la historia, publicado por Eudeva, El rito y lo sagrado, de Editorial Columba, Nietzsche y el fin de la religión, de Editorial Sudamericana, y Nihilismo y experiencia extrema, también de Sudamericana, publicado en 1975. Las tres primeras publicaciones mencionadas tienen que ver con el concurso de profesores de la Cátedra de Filosofía e Historia de las Religiones. El tercero con la tesis de doctorado en Filosofía. Y el cuarto con tratarse de la publicación más notoria del pensador tucumano, aunque sí, según mi gusto y juicio crítico, el diálogo de las culturas que he presentado en las páginas anteriores no le va en saga a estos libros que se han hecho más populares. Y esto por su valor intelectual, que creo incluso que en este Masú joven pero ya maduro es superior a toda esta producción. Pero vamos al libro más notable, popularmente considerado. Nihilismo y experiencia extrema, publicado eso sí cuando el autor ha cumplido los 50 años, expresa su contenido beligerante y reflexivo desde la etapa misma del libro. Nihilistas son los pensadores que hacen tabla rasa del pensamiento occidental,
Marx, Nietzsche y Freud. A diferencia de los pensadores que aspiran a llevar adelante sus reflexiones, queriendo refundar el saber filosófico sobre nuevos fundamentos inconmovibles. Immanuel Kant, el imperativo categórico. Federico Hegel, la razón especulativa. Ludwig Feuerbach, el individuo humano. Por otra parte, esto es lo que tiene que ver con nihilismo. Por otra parte, experiencia extrema es aquella que toca al fundamento, de por sí inamovible e inefable. Imposible, por lo tanto, de expresar, porque es fuente y base de las palabras. Masuk sabe que la experiencia mística, místicos, adjetivo verbal de mío, cerrar los ojos, cerrar los labios. Los vocablos mudo o musitar en castellano provienen también de esta raíz indoeuropea mi, que indica que se encierra en esa raíz la potencia de todos los vocablos. Por eso está por naturaleza por encima o más allá de toda reflexión, enunciación y palabra. Sus modelos creativos pasan, dice Masuk, por Plotino, Dionisio Areopagita, Maestro Eckhart y San Juan de la Cruz. Testimonios con sus escritos de la experiencia extrema pasible de ser captada por la razón contemplativa, que debe abrir esa experiencia sintética en los individuos de la verdad, la belleza, el bien y lo sagrado. Y el mejor modelo para decir esta realidad cuadriforme para nuestro autor se encuentra en los versos del poeta místico abulense, San Juan de la Cruz. Y por eso le dedica como colofón 2 capítulos de su libro prototípico para el público en general y más difundido. Creemos que con lo dicho descriptivamente se explica por qué Masuk, cuando quiere ilustrar la experiencia del místico en contacto con su fuente inspiradora y motora de reflexiones, habla reiterativamente de experiencia extrema. Límite entre la autopercepción del individuo humano y la superación del sí mismo individual y subjetivo. Una experiencia individual transitoria que palpa en la interioridad la presencia de lo eterno, la trascendencia permanente en la inmanencia fugitiva. Llegamos así al tercer período, cuando Masuk retorna al país, cumplidos sus destinos diplomáticos, publica libros de interés cultural sobre la actualidad, como La flecha del tiempo, Agonías de la razón y Cara y contracara. Una civilización a la deriva es el subtítulo que explica Cara y contracara. Es el libro de MC de 1999, en cuyas páginas está presente un cierto desconsuelo por la desorientación de un proyecto cultural del país que lo va sumiendo en una atmósfera de pesimismo, aunque todavía nuestro autor tiene energía intelectual y esperanzas para colaborar
en emprendimientos colectivos como el corto aporte Corn Romero Ruggier, en el homenaje a Francisco Romero, coordinado por el coronel José Luis Esperone, y el volumen dirigido por Silvio Maresca, El poder en la sociedad posmoderna, editado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, en el que todavía con ánimo entero nos podía decir: el hombre encerrado en una prisión dice que se siente más libre que sus carceleros. Otro que lucha por su libertad dice ser más libre que el que la ha conquistado. Cuando la meta se ha convertido en camino, cuando el fin y los medios se han confundido, entonces el caminar no es sino una sucesión de arribos, una quietud que se traslada incesantemente, un rumbo que camina. Estas son algunas de las parábolas de una fe que supo resistir a las seducciones del poder. A fines del año 2006 nos encontramos en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, presentando el libro Volé tan alto, estudios sobre la mística de San Juan de la Cruz, del colega tucumano Jorge Saltor. Quizás haya sido la última vez que nos vimos en esta figura de carne. Y está aquí en el día de hoy el compromiso público que desde entonces alimenté para tratar como conversión a el autor que estamos desarrollando y su riquísimo pensamiento, porque no fuimos de entrada amigos, sino que lentamente, a través de la lectura mutua, nos fuimos haciendo amigos. Y así se comprobó. Ya en ese año les dije, 2006, que es la última vez que lo vi, arriba, en el tercer piso, porque presentamos ambos el libro del colega tucumano Jorge Saltor. Y para mí esto quedaba como una obligación que tenía. Y yo agradezco, por lo tanto, a nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas que me haya dado esta oportunidad de poder hablar acerca de Masú. Muchísimas gracias, académico García Bazán, por esta reseña de la vida y la obra tan sentida, además de profunda, de Víctor Masú, nuestro académico que conmemoramos hoy. Muchas gracias.